Y como tenemos 5 o 6 minutos antes de la hora de finalización de la mesa, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Sí. Quería felicitar a Ginés porque a mí personalmente me ha entusiasmado tu intervención, con la que estoy absolutamente de acuerdo, pero no me queda claro los efectos creación de comercio, digamos, en la apertura de nuevos corredores. ¿Consideras, tal y como lo contabas, me parecía que estabas contando que el efecto de apertura de una nueva línea de alta velocidad generaba sobre todo un efecto sustitución de pasajeros de un medio de transporte al otro? No considera, desde luego tengo claro que la creación de comercio, la creación de nuevos viajes, de tráfico que se genere no va a compensar ni con mucho el coste de la infraestructura, pero ¿no crees que puede dar lugar a una creación de comercio en términos económicos, a un efecto de incremento del tráfico en estos corredores? Generalmente, bueno, en primer lugar, con relación a la introducción de alta velocidad tiene unos efectos, no alta velocidad solo, sino en general cualquier infraestructura de transporte que reduce costes con respecto a la existente, porque en realidad es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de algo nuevo, sino de un corredor que ya tiene un sistema de transporte. Recordemos que no transporta mercancías, que es otro problema en España, que sí que es bastante rentable invertir en esa línea, por cierto. Estamos en porcentajes muy por debajo de la media europea y eso sí que tiene unas externalidades tremendas en carretera, en congestión, accidentes, etcétera. Pero en el caso que estamos analizando ahora, que es la alta velocidad, la introducción de esa infraestructura, igual que si fuese una autovía, reduce el coste de transporte de lo que ya existía. Esa reducción de costes de transporte se analiza, por ejemplo, los británicos, que tienen evaluado desde hace muchos años las infraestructuras, van muy por delante de nosotros. El 80% aproximadamente de los beneficios de la infraestructura son ahorros de tiempo. Prácticamente nada en costes operativos, prácticamente nada en accidentes, ¿no? Entonces, en este caso, la alta velocidad, para colmo, en realidad los geógrafos le llaman que tiene un efecto túnel, no un efecto pasillo, que es el tren convencional que va parando, no tiene varias estaciones. Esto no, esto es como un avión, sale de un punto y llega al otro y en medio no pasa nada. En todo caso, lo que pasa es que hay un efecto barrera en los territorios que atraviese, o sea, no tiene ningún efecto positivo. Entonces, desde el punto de vista de la localización de empresas, lo que sí se ha examinado es que produce el efecto que podríamos decir no deseable, en el siguiente sentido. Pensemos que el tren de alta velocidad, por hablar en términos muy genéricos, conecta el norte con el sur, y el norte es rico y el sur es pobre. ¿A quién beneficia? ¿Al norte o al sur? Pues depende. Es decir, lo que se ha visto en muchos casos que refuerza, digamos, el hecho de que se localice en un lugar u otro va a depender de dos cosas. Que se localicen empresas en un lugar u otro depende de dos fuerzas. Por un lado, en el norte las empresas se localizan porque hay economías de aglomeración en sentido amplio, economías de escala, ventajas para el mercado laboral, etcétera, etcétera. Hay unas ventajas de estar juntos, baja el coste cuanto más concentración haya. Pero concentrarse y estar en el otro mercado, pues naturalmente reduce los costes de venir de aquí para acá. Imaginamos en alta velocidad, no son empresas, sino empresas de servicios. Bueno, pues tengo mi oficina abierta aquí en el sur porque tendría que estar desplazándome en una infraestructura que es mala. La infraestructura buena lo que hace es que reduce los costes de transporte. Entonces, lo que se ha visto en la nueva geografía económica es que en muchísimos casos lo que hace es que eleva el atractivo de la economía de aglomeración, porque ahora puedes ir y volver en el mismo día al centro, que es donde pones tus headquarters, ¿no? O sea, que los efectos, en todo caso, no lo sé, yo creo que no son muy buenos. Una segunda cosa, si me permites, también nos llevaría tu razonamiento a considerar que hubiera sido mejor empezar por la alta velocidad en aquellos corredores donde no tuviéramos infraestructura aérea muy consolidada tipo puente aéreo, por ejemplo, hacia Galicia. El problema de Galicia es que no tiene demanda. Si es que el problema de la alta velocidad es que es una tecnología de costes fijos muy elevados que requiere mínimo para arrancar, mínimo 10-15 millones de pasajeros el primer año. Y aquí se ha arrancado con 3 millones de pasajeros. Ese es el problema. El problema no es que la alta velocidad o cualquier otra infraestructura sea mala para España y buena para Francia. No, es que hay que hacerla en el año que toca. Y entonces a lo mejor aquí toca en el 2030, cuando tengamos un volumen de población y unos tránsitos. Pero mientras esté resuelto por el mercado, ¿por qué invertir? Yo es que insisto en la cifra.
¿Por qué invertir prácticamente en una línea lo que ha sido todo el plan de recorte del Gobierno? Es que las cifras son brutales. Sí, ya que se hizo referencia a Galicia, decir que, como dijo el ponente anteriormente, genera un incentivo a pedir líneas de alta velocidad en todos los lugares. Eso es lo que ha pasado en Galicia, claro. Lo que se está hablando son de cantidades a mover. Realmente, en la prensa, en los medios, se está continuamente con eso, porque si uno habla con ciudadanos normales y corrientes, sí quieren el AVE para venir, porque, bueno, parece que, como se ha dicho, en el mismo tiempo, pues por tierra uno que no es pájaro llega con más seguridad. Pero sí es cierto el tema, claro, de las cantidades. Y eso nos lleva a otra cuestión que sí quería preguntarle, si se me permite, en relación también a Galicia, que hay ahora un debate, bueno, siempre lo hubo, pero que es que creo que además ocurre también en otras muchas comunidades, que es el tema de la proliferación de aeropuertos. Seguramente los resultados del análisis coste-beneficio serían muy parecidos a esto. Exactamente lo mismo. Yo creo que, de nuevo, son infraestructuras que requieren un volumen determinado de utilización para que sean rentables, ¿no? Entonces, en la medida en que el que toma la decisión no... Hay una cuestión general que es lo que Inmaculada planteaba, ¿no? Y yo creo que hay un problema, o sea, en el fondo, y lo que tú decías ahora mismo también, en el fondo hay un problema de incentivo. O sea, pensemos por un momento, si yo fuese un responsable en una comunidad autónoma determinada, yo pediría un AVE. Es decir, ¿por qué no? Es decir, lo están pidiendo los demás. Es decir, el problema de incentivos que hay es que el que decide no es el que financia. Ese es el problema grave que hay seriamente aquí. En Gran Canaria, una de las discusiones, o sea, los promotores de... Aquí también queremos un tren en Gran Canaria. No crean que esto es un problema solo de Galicia o de... el tren de Gran Canaria, uno de los argumentos que subyace en todo esto es que también lo tiene Tenerife. Es decir, ¿por qué? Porque el incentivo yo creo que sería el siguiente. Es decir, políticamente es duro si el rival o la isla de enfrente, donde nos comparemos, tiene el tren, que tú digas, bueno, no me parece eficiente pedir un tren. Bueno, si eres político, tienes unos costes altos de hacer esto. Pero la cuestión es simplemente pedir, digamos, desde el Estado, es que hay una cantidad para invertir en accesibilidad. No para un tren de alta velocidad, para accesibilidad. Y tú le inviertes lo que tú consideres conveniente, ¿no? Es como si te dicen, bueno, tienes la opción de construir la pista de tenis en tu casa o no, y te la regalo. Bueno, pues constrúyela. Ahora, si te dicen, te voy a dar una cantidad de dinero, tú haz lo que quieras con esto. A lo mejor lo que te hace es un despacho o hace una... ¿no? Es decir, la cuestión está en que te están pagando una tecnología y entonces el incentivo es a construirlo. Y hay que separar, no hay que separar la decisión de la financiación, es decir, que el que decida invertirlo, que lo pague. Entonces, yo creo que este es el efecto que pasó con el Plan Felipe, pasó con lo de las áreas metropolitanas y la proliferación de tranvías en España, es que Hacienda daba un 33% de la inversión ferroviaria. Entonces, la gente empezó a construir tranvías como locos. Y no daba un 33% por ejemplo, para carriles bus o para una zona de alta ocupación, sino para una tecnología. Entonces, claro, ya está. Es un problema de incentivos. En el fondo de lo que estamos hablando, exclusivamente de incentivos. Simplemente. Sí, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, gracias a todos por asistir hasta ya a este acto previo ya al acto de clausura y muchas gracias a los ponentes de nuevo por su exposición.